¿Cómo anduvieron ustedes? ¿Todo bien? Bueno, ya vamos a comenzar creo que deben tener leído todo, por lo cual me tendría que sentar y escucharlos respecto de los temas que quedaron pendientes, que tiene que ver con el desarrollo un poco de lo que significa el derecho administrativo y las funciones del Estado que estaban subidas al sitio. Me imagino a ver, ¿quién va a ser la regional que va a comenzar a hablar sobre el tema? Buenas tardes. Tendría que tener alguien que ponga efecto de sonido y aparecería un grillo por ahí. Esa sería la clase 9, la de funciones del Estado. Sí, pero vamos a arrancar con derecho administrativo. Nosotros la vimos. Buenas tardes. Vuelvo nuevamente. Vamos a hablar sobre la definición de derecho administrativo, la rama de derecho público que de alguna manera es la que tiene que ver más con nuestras funciones y de alguna forma es un tema que estaba subido y calculo que ya le deben haber pegado una leída con tantas idas y vueltas que hemos tenido para poder volver a tener clases juntos y terminar de alguna manera con las clases que nos faltan lo que es la propuesta para esta materia y para este año. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún razonamiento que quede respecto de lo que pudieron leer? ¿Alguna síntesis? ¿O no leyeron? Buenas tardes. El parlante está acá, ¿no? Sí. Bueno, pareciera que no. Ay, ay, ay. ¿Alguno de acá, algún que quiera arrancar con el tema de la definición, derecho y qué es lo que estamos hablando? Bueno, veo que estamos bastante complicados con el tema de la lectura. Vamos a arrancar entonces con lo que es el material que tienen a ustedes para que desarrollemos un poco lo que es el derecho administrativo. Bueno, se ha definido al derecho administrativo como la rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra éste. Bueno, sin duda de que lo que tiene la rama del derecho administrativo son tres pilares, que es la función administrativa del poder del Estado, también cómo funciona la protección hacia el administrado y también la protección judicial que se le tiene que brindar al administrado respecto de los actos que lleva adelante la administración pública. Sale la foto, Sergio. Ahí me queda yo cuando lo estaba leyendo, entonces, si la definición del derecho administrativo... No, puedo ver qué es lo que está pasando acá. Ajá. Sí, te escucho. Sí. Bueno, entonces es la rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente entre estas. Entonces, un ente administrativo va a poder hacer las funciones que le dice el Ejecutivo que realice, y si en el ejercicio que va a realizar hay alguna desviación, alguna ¿Se cosa, escucha? Voy a preguntar una cosa. ¿Se escucha bien la clase? ¿Están escuchando bien? Sí, Villa María. Sí, escucha. Perfecto. Tenemos un compañero que tiene una inquietud, por la cual vamos a tratar de aclarar. Bueno, entonces seguía. Decía de que si la administración, con una orden ejecutiva, pasa a ser un acto administrativo
ese acto administrativo tiene un problema entre alguien se queja de que está mal hecho, entonces ahí corresponde la protección a ese agente que está haciendo ese acto. A ver, vamos a partir de la base porque de alguna manera lo que estás tratando es la síntesis de todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo. Indudablemente que tenemos una función administrativa que no solamente corresponde al Poder Ejecutivo, sino a los distintos órganos de gobierno, porque no solamente el Ejecutivo es el encargado de llevar la parte funcional administrativa de la administración pública, sino también en el judicial y en el legislativo hacen función administrativa, no solamente se dedican a lo específico, sino que también contratan personal, sino también hay relaciones de trabajo que se regulan, también se realizan compras, por lo cual la función administrativa abarca a todos los poderes del Estado, al Estado. Buenas tardes, Paraná, discúlpenos la intromisión. Acá de Resistencia tuvimos problemas técnicos, recién nos pudimos conectar a la clase. Mil Perfecto, disculpas. Resistencia, bienvenidos. Si puede... Recién arrancamos, estamos con lo que es la clase de Derecho Administrativo y estamos arrancando con la definición y también pidiendo para todos aquellos que de alguna manera han tenido tiempo, porque esto está subido de hace varios días, si tuvieron la oportunidad de leerlo y surge alguna duda, podemos empezar de esa forma a desarrollar la clase, si no, voy desarrollándola de acuerdo a cómo la he publicado en la Filmina. Como ustedes quieran, si hay alguien que haya leído y que tenga algún interrogante, estoy para aclararlo. Si no, avanzamos y volvemos con respecto a lo que es la definición de derecho administrativo que, como dice la Filmina, se ha definido como la rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra esta. Es una rama del derecho público, o sea que no es un mero complejo de normas, sino que es una rama de conocimiento o disciplina científica que estudia el complejo normativo dentro de la distinción entre derecho público y privado que forma parte del primero. Cuando hablamos que estudia el ejercicio de la función administrativa, y ahí es lo que estaba refiriéndome anteriormente, que la función administrativa es toda la actividad que realizan los órganos administrativos y la actividad que realizan los órganos legislativos y jurisdiccionales, excluido respectivamente los actos y hechos materialmente legislativos o jurisdiccionales, la ley o la sentencia. ¿Qué significa esto? De que tenemos división de poderes. Se supone que el poder legislativo se dedica a sancionar leyes y el poder judicial a dictar sentencias. Pero en el medio hay actividad. A los jueces se los llama concurso, se los contrata, a los secretarios también hay relación de trabajo, también se compran insumos, también hay un montaje de una actividad que sostiene esa actividad. Esa actividad es el ejercicio de la función administrativa que abarca todo el Estado. ¿Se entiende? Sí. ¿Entienden en las demás regionales? Sí. Sí, se entiende. Bueno, por lo tanto, el derecho administrativo estudia toda la actividad que realizan los órganos estructurados jerárquicamente o dependientemente de un poder superior. También la actividad del Congreso, que no es materia legislativa, y de los órganos independientes de los jueces, que no son materialmente jurisdiccionales, los que le acabo de explicar. Bueno, al analizar el ejercicio de la función administrativa, se estudia no solo la actividad administrativa en sí misma, sino que también quién la ejerce, la organización administrativa, los agentes públicos, las entidades estatales, qué formas reviste, actos administrativos, reglamentos, contratos, de qué medio se sirve, del dominio público y privado del Estado, en qué atribuciones se fundamenta, en el poder de policía, en las facultades regladas y discrecionales de la Administración, qué límites tiene, recursos administrativos y judiciales, responsabilidad del Estado y de sus agentes, y la protección judicial que existe contra esta. Una de las notas diferenciales entre el derecho administrativo totalitario y del Estado de Derecho consiste
en que este último considera esencial la protección del administrado. Seguimos avanzando. Bueno, el derecho se define por parte de la doctrina como un derecho en formación. Las normas y principios que son objeto de estudio por parte del derecho administrativo no forman un sistema, sino tan solo un complejo o conjunto de normas jurídicas positivas, de principios de derecho público y de reglas jurisprudenciales que, a diferencia de otras ramas del derecho positivo, no se hayan completamente legislado y por ello debe recurrirse frecuentemente a elaboraciones jurisprudenciales o a principios constitucionales para configurar una institución de derecho administrativo. Eso lo torna bastante impreciso, muy librado a disquisiciones, contradicciones y oscuridades doctrinarias, y también arbitrariedades y despotismos de los órganos administrativos cuando los jueces carecen de personalidad para imponer la protección de la persona humana a las evoluciones o involuciones. Bueno, es netamente un derecho en formación, tanto en sus normas positivas como así también en los principios científicos. Esto es lo que hablamos, de alguna manera, cuando nosotros hablamos de que nuestra ley de educación nos permite a nosotros dictarnos nuestros propios reglamentos, somos capaces de tener normativismos dentro de nuestra propia universidad y que tal vez no coincide con otra universidad nacional. Les hacía el ejemplo de lo que es el convenio colectivo de trabajo, que tenemos un convenio colectivo de trabajo de la FATUN, pero nosotros podemos modificarlo dentro de nuestro ámbito con las autoridades de la universidad y el gremio del personal no docente, la PUTN, y tal vez estamos en la misma actividad, desarrollamos una función similar en el Estado con otras universidades, pero tenemos una normatividad diferente. Si bien no podemos ir en contra del reglamento madre, que sería el convenio colectivo de trabajo FATUN con el SIN. Bueno, con respecto que el derecho administrativo no solamente se refiere a los servicios públicos, ese conjunto de normas y principios no se refieren exclusivamente a la creación y gestión de los servicios públicos, sino que abarcan a toda la función administrativa. Trátese o no de servicios públicos, abarca la función pública, los contratos administrativos, la responsabilidad del Estado y el dominio público, entre otros. Son materia del derecho administrativo, a pesar de no tener una conexión necesaria con la institución y funcionamiento de los servicios públicos. Seguimos. Bueno, como les decía, no se refiere exclusivamente el derecho administrativo a la administración pública. Hay algunas definiciones antiguas y otras modernas que consideran que el derecho administrativo estudia la actividad de la administración pública o, lo que es lo mismo, del Poder Ejecutivo y sus órganos dependientes. Sin embargo, la mayor parte de la doctrina prefiere ampliar el campo del derecho administrativo al estudio objetivo de toda la actividad de tipo administrativo, sea o no realizada por los órganos administrativos. En realidad, la cuestión está supeditada al criterio que se adopte al definir qué es la función administrativa o la actividad administrativa. Si se interpreta que solo el Poder Ejecutivo y sus órganos dependientes realizan función administrativa regida por el derecho administrativo, entonces es coherente definir a este último de ese modo. O sea que solamente la función del Poder Ejecutivo sería la que se tendría que estudiar por el derecho administrativo. En cambio, como venimos diciendo, si se acepta que también el Poder Legislativo y el Judicial realizan actividad de tipo administrativa sujeta a los principios de esta disciplina, entonces la conclusión contraria es inevitable. No se puede, en efecto, sostener que haya actividad administrativa regida por los principios del derecho administrativo y no comprendida, sin embargo, en la definición de este último. Volvemos a decir, respecto a lo que se entiende, que no se refiere solamente a la función administrativa del poder, sino a la actividad administrativa que lleva adelante el Estado. ¿Y por qué decimos esto? Porque sin duda que después, lo vengo diciendo, tenemos que analizar de que todo esto se rige por lo que es el acto administrativo y la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, que regula medianamente el mecanismo y las formas, como así también la actividad que se debe desarrollar de acuerdo a ese reglamento que involucra a toda la administración para hacer los actos administrativos. Bueno, en consecuencia,
se entiende que el derecho administrativo no solo estudia la actividad del órgano de la administración pública, sino más bien la totalidad de la actividad de la índole administrativa, sea que se realice por un órgano administrativo del Poder Judicial o Legislativo. Sí. Una consulta, ¿nos puede dar un ejemplo como para que lo veamos hacia la universidad, como para que... A ver, el ejemplo de cómo se rige el Estado es, primero, normatividad. La normatividad que tiene dentro de las leyes del proceso administrativo son, para el funcionamiento de determinada actividad tenemos normativismo propio, que puede ser los reglamentos que tenemos para el área de... el reglamento de estudio. Es una norma que es generada por la universidad. Es una norma que regula la actividad administrativa porque estamos hablando de una universidad pública. Pero también tenemos que ver que para cada acto que se lleva adelante, si tenemos que dictar una resolución, debemos hacerlo de acuerdo a lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo, en donde dice que tiene que cumplir con determinados requisitos, que tiene que tener objeto, causa, que debe estar fundamentado el acto, que debe ser notificado para que cumpla efectos. Entonces, de alguna manera, la actividad que se desarrolla acá también la va a desarrollar la Facultad Regional Santa Fe y todas las demás universidades cuando tenemos que realizar la actividad administrativa y tenemos que cumplir con los requerimientos que establece una ley para regular la actividad administrativa. No nos podemos salir. Es como en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo. Tienen que llevar compras para insumos. Bueno, tienen que llevarlo de acuerdo a la ley que regula la actividad de lo que es el gasto en la administración pública y está establecido cómo debe hacerse, desde salir con lo que es la compra directa, la licitación privada o la licitación pública. Ya está establecido y eso es función. Si no se cumple, indudablemente que cuando hablamos de que el derecho administrativo trata de alguna manera de regular la actividad del administrado, es que si no se cumplen con esos requerimientos, bien lo hablábamos en las clases pasadas, ¿qué pasa si de alguna forma el reglamento de compras te dice que para la licitación privada tenés que cumplir con determinados requisitos de publicación, en donde te pide que vos notifiques a través de los diarios de mayor difusión y que también invites a los oferentes? Bueno, ¿qué pasa si no se cumple con eso? Bueno, indudablemente que tiene que haber una acción que proteja a aquel que tal vez se podía presentar a ese acto y no lo hizo por desconocimiento. Entonces ese acto estaría con un vicio, el cual se debería determinar en sede administrativa o posteriormente, si no se resuelve en sede administrativa, se resuelve en sede judicial. Y hay que ver el valor de lo que es el perjuicio que se está, por eso hablábamos de responsabilidad en algún momento del Estado. Entonces, para librarse de esa responsabilidad hay que actuar de acuerdo a esa normatividad. O sea, por más que la universidad sea autárquica. Por más que sea autárquica. O sea que el proceso respecto al tema del gasto está por una ley. O sea, tenemos que de alguna manera en la actividad administrativa, que es que hay que analizar que el gasto del presupuesto del Estado está estipulado en pautas que se establecen para darle la mayor transparencia a lo que es el gasto del presupuesto, hay que cumplirlo. Cuando no lo cumplís, y siempre viene con que tal vez esto es lo que hablamos cuando las defensas, son las acciones que tiene aquel que se puede sentir como damnificado ante ese acto de la administración pública, en donde se le brindan herramientas para recusar el acto o posteriormente, indudablemente, si en sede administrativa no tiene de alguna manera respuesta, y sí, está la justicia. Pero ¿qué pasa si el acto queda firme? Porque de alguna manera notificado y cumplidas las instancias, alguien deja que el acto administrativo cobre fuerza porque a partir de los 10 días de que el acto fue dictado y notificado, cumple el efecto y queda firme. Queda firme. Entonces ya es otra historia y es más complicado en sede judicial atacar un acto que de alguna manera fue consentido, consumado. Esto generalmente siempre se ve con cuestiones que tienen que ver a veces con la crítica que hay en los concursos. Bueno, o sea, están establecidas los tiempos y los plazos para las impugnaciones
o para cuando se quiere cuestionar algún jurado interviniente. Bueno, cuando no se hace y se realiza, y la persona que después que pierde un concurso hace las impugnaciones porque dice que el jurado que intervenía o porque las características de quien concursaba, o sea, hace todo eso, bueno, en principio al acto administrativo no lo atacó cuando correspondía, en las etapas que dice ese concurso, sino que lo atacó posteriormente cuando perdió el concurso. ¿Cómo es? ¿Se ve como válido? ¿Se puede darle validez a un acto que en principio nosotros convalidamos? ¿Qué piensan ustedes? La discusión que tenés ahí con el... A eso te referís, suponte si hay un... No se da lugar al pedido. Exacto, ¿por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque no está en tiempo y forma. En principio tenemos que están los plazos establecidos para cada una de las instancias que están reguladas. Y segundo, porque cómo uno puede ir en contra de su propia voluntad. Si vos consentiste el acto, ¿cómo puede ser que después lo recurra porque vos no te beneficiaste? O sea, si vos pensabas que el acto iba a ir en contra de tus aspiraciones o en contra de tus intereses, lo hubieras tenido que hacer en el momento y en el tiempo que fija la reglamentación. A posteriori, esto generalmente se entiende como teoría de los actos propios, que es el consentimiento tácito que le estamos dando a lo que de alguna manera hemos convalidado y que después no lo podríamos recurrir. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, esto que decías vos recién la resolución del llamado a concurso tenés después del jurado. Tenés. Vos aceptás, si te inscribís y te presentás, es como que das la aceptación. No podés después... Tenés claro, a ver, vos primero que tomás conocimiento, ponelo al medio, me parece que se escucha ahí. Tenés la posibilidad de que conocés los jurados y después el propio reglamento de concurso te dice que si vos de alguna manera tenés alguno de los problemas que vos querés hacer, que está el jurado que se excusa y aquel que vos pedís la recusación. O sea, vos decís, yo quiero que se recuse a tal jurado por tal situación, entonces vos tenés un plazo para hacer la recusación y eso se resuelve, y indudablemente que interviene es una instancia administrativa en donde se llega y se resuelve y te pueden dar la razón, como también puede ser que no te la den, pero hay instancias. Bueno, sigo avanzando con lo que es la característica de lo que es el estudio del derecho administrativo, y como les decía, bueno, que no solo también estudia las relaciones de la administración pública, y aun cuando tomamos el concepto de administración pública en sentido amplio, abarcando a todo órgano que ejerza función administrativa, sea o no órgano administrativo. No sería suficiente con indicar que el derecho administrativo estudia las relaciones entre los entes públicos y los particulares o entre aquellos entre sí, porque también estudia la organización interna de la administración, la estructura orgánica y funcional, y también los medios de la actividad administrativa y la forma que ella adopta. Por tales razones, la doctrina dominante prefiere denominar el derecho administrativo en el sentido de que abarca la estructura y el funcionamiento de la administración y el ejercicio de la función administrativa, o la organización y la actividad de la administración pública, o la organización y el funcionamiento de la administración pública, así como la regulación de las relaciones interorgánicas, interadministrativas y las de entidades administrativas con los administrados. Entonces tenemos la definición que el derecho administrativo estudia el ejercicio de la función administrativa, el elemento de síntesis que pueda reflejar adecuadamente la totalidad de las partes que componen a esta rama del derecho es, según se ha expresado anteriormente, la función administrativa. O sea, de que cuando hablamos de derecho administrativo tenemos que tener en cuenta que es función administrativa, que es la que se desarrolla por los distintos órganos de gobierno para las distintas actividades que debe llevar adelante, no la esencialmente. O sea, no estamos hablando de función administrativa en el Poder Judicial cuando dicta una ley, ni tampoco cuando se dicta una sentencia en el Poder Judicial, ni cuando el presidente de la Nación hace ejercicio de las atribuciones que tiene constitucionalmente para llevar adelante. Bueno, seguimos. Como advertimos que al particularizar el ejercicio de la función administrativa, estamos comprendiendo no solo los elementos cuestionados, sino también
los restantes en consecuencia abarca el estudio del sujeto que ejerce la función. Esto lo dimos en algún momento cuando hablamos de la teoría del órgano, en donde están quienes llevan adelante la función de la administración pública como órganos, en donde pueden ser órganos colegiados, como también así órganos individuales, personas. Bueno, también el estudio de las formas jurídicas que presenta, es decir, los actos administrativos, los actos de gobierno, los servicios públicos, el análisis de las facultades o potestades o poderes que tiene o que se le atribuyen por parte de la doctrina, facultades discrecionales y regladas, potestad jurisdiccional de la administración, poder de policía, el estudio de los límites de tales facultades como contrapartida necesaria al ejercicio del poder en un Estado de Derecho, los recursos y remedios del procedimiento administrativo, que son recursos de reconsideración, jerárquico menor, reclamación administrativa previa, denuncias, y las acciones y recursos del proceso judicial, como la acción ordinaria, acción de amparo, interdictos, recursos especiales de apelación, tanto en el orden provincial, acciones de plena jurisdicción, de anulación, de interpretación, y por último, la sanción por el agravio causado a través de la responsabilidad de los funcionarios públicos, tanto civil, penal, administrativa como política y del Estado. Bueno, cuando decimos que los límites, esto también es parte de lo que estudia el derecho administrativo, no solamente la actividad pública, sino también cuáles son los límites que tiene, y de eso estuvimos hablando cuando hablábamos de responsabilidad del Estado, que anteriormente no existía, no se entendía de que el Estado tenía responsabilidad, y hoy sí, indudablemente de que está, y en un Estado de Derecho se trata de buscar la mayor defensa hacia el administrado con distintas herramientas que brinda el derecho administrativo, tanto dentro de lo que es el ámbito administrativo como dentro del ámbito judicial. También estamos hablando del estudio de los medios materiales puestos a disposición de la actividad. Bueno, a través del dominio público y del dominio privado del Estado en general, el estudio de la propiedad en su relación con la función administrativa, sea a través de la propiedad pública, sea a través de las limitaciones que el Estado impone a la propiedad privada, tales como meras restricciones como la servidumbre administrativa, ocupación temporaria, expropiación, sea también a través de las vinculaciones contractuales de contenido económico, los contratos administrativos. Bueno, en otras palabras, el estudio del ejercicio de la función administrativa es comprensivo no solo de quien ejerce la función, sino también del cómo y con qué fundamento, con qué medios y fundamentalmente hasta dónde, con qué limitación la ejerce. Cuando hablamos de una de las potestades que tiene el Estado, vamos al caso de la expropiación. Se entiende de que hay que realizar una expropiación por lo que es el bien común. Bueno, también hay que analizar si la expropiación es justa, es pertinente, si aquel que se le realiza la expropiación, porque se realiza a través de una ley especial que se dicta a tales efectos y que sin duda al propietario del bien que se expropia, simplemente se le notifica de la ley y se le paga lo que entiende el Estado que corresponde por la expropiación. Pero para eso hay determinadas herramientas que debe cumplir, por eso le decía, la expropiación es uno de los elementos del Estado, pero podría ser en algún momento violatorio de los derechos de la propiedad. Como el caso de YPF. No, por ahí, o sea, están por hacer una ruta, te cortan el campo al medio y vos entendés que lo que quiere pagarte el Estado es muy poco. ¿Te acuerdas del famoso caso de la calle que estaba Calle en Ramírez, en Calle Ramírez, que que ocupaba parte de la, digamos, de lo que vereda. iba a ser la Avenida. avenida? hicieron la avenida el y la casa había ensanchamiento. quedado hasta que resolvieron, Que hasta que lo expropiaron, pero resolvieron. bueno, le pagaron una suma, no sé si llegaron a acuerdo o no, pero me acuerdo que fue famoso acá en Paraná. Bueno, por eso, se fijan cómo... Confederación también, tuvieron que hacer una ciudad nueva y trasladar a la gente. Ah, Bueno, claro, Federación. por eso que cuando vemos el tema de la actividad y que puede haber un bien común, se escucha que los compañeros están dando de alguna manera ejemplos sobre la situación administrativa y traje a colación lo que puede ser la expropiación y de alguna forma casos resonantes que sucedieron acá en esta ciudad, en donde de alguna manera el Estado tomó la decisión de enanchar calle y tuvo que a las propiedades
de muchas personas expropiar parte de su terreno y que tenía y significaba muchas veces construcciones de sus casas, en donde, bueno, en algún momento tuvieron trabas por parte de los particulares hasta que se tuvo que llegar a un arreglo en donde aquellos que reclamaban que la expropiación de alguna manera los dañaba y tal vez el precio no era el justo para recuperar el patrimonio que tenían, llevó a que tal vez la obra estuviera demorada, pero al final de alguna forma se llegó a un acuerdo y se pudo llevar adelante la obra. ¿Algún ejemplo por ahí dando vuelta sobre este tema, hablando del Estado y los límites que tiene el Estado? En Buenos Aires, en Capital Federal, cuando le expropiaron todos los negocios que estaban en la costanera. ¿Cómo es la costanera? Puerto Madero. Puerto Madero. Cuando expropiaron muchos, la municipalidad, la intendencia en ese momento. Bueno, seguimos avanzando con lo que es el derecho administrativo y lo que es el contenido de la protección judicial. Resistencia nos preguntaba la otra vez cómo funcionaba internamente el reclamo sobre una situación particular en lo que era el derecho, cómo funcionaba y cómo había que reclamar respecto del derecho laboral, y hablábamos precisamente de que primero había que agotar la instancia administrativa y posteriormente se habilita la instancia judicial. O sea, y en eso, por supuesto, hay que tener mucho cuidado, porque aquel que directamente piensa de que tenemos un problema ahí de competencias, en donde está determinado por la Ley de Educación Superior que la instancia administrativa se debe agotar para luego llegar a la justicia, y todo aquel que crea que tiene un derecho vulnerado y directamente no lo apele en el ámbito de la universidad, en las instancias que corresponda, indudablemente que va a tener menor fuerza al momento de ser analizado por parte de aquel que quiera imponer justicia como juez. O sea, si no se ha respetado las instancias que establecen las normas de procedimiento, indudablemente que llega con menor fuerza para poder resolverla, y a veces son directamente descartados. ¿Se tiene en cuenta esto? Por ahí lo estarían consintiendo si Claro. no agota la vía. Pongo freno y pregunto, ¿cómo vamos las demás regionales? ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Se escucha? ¿Me escuchan? ¿Me escucha? Bueno, voy por regional, arranco por Resistencia. ¿Qué opinan de lo que estamos hablando? No, esa no, No, sí, es sí, Córdoba. Son chicos de Córdoba. Resistencia, Villa María, Reconquista. Los escucho sobre lo que estamos hablando. Córdoba quedó solo ahí. No, estaba hablando con otra persona acá, pues estamos con una jornada y estamos medio complicados, por eso estoy solo yo. Bueno, ¿están siguiendo algo de la clase? Sí, adelante. Sobre lo que estamos hablando, ¿qué opinión tenés? Chicos, la cuestión no está complicada, ¿no? Sergio, sí. Disculpa, de San Francisco. Mira, nosotros tuvimos un inconveniente y nos conectamos recién a las 2:30, o sea que recién empezamos. Y había varias facultades que las veíamos que estaban intentando conectarse con Santa Fe en lugar que con Paraná. Nosotros no habíamos hablado con la gente de TICS, ellos tenían otro cronograma, o sea que La Plata, por ejemplo, los veíamos que estábamos sin hacer nada y esperando, y era un problema de acá, que no nos habían conectado. Por eso te digo que hay varias facultades que a mí me parece que tampoco, recién se conectan hace ratito nomás. Bueno, perfecto. Bueno, muchas Efectivamente, gracias. Venado Tuerto pasó lo mismo que a ellos. Nos conectamos hace un ratito. Perfecto. Bueno, no hay inconveniente. A ver, estamos hablando de lo que es la clase
sobre derecho administrativo y, a ver, de alguna manera nos pusimos respecto de lo que hace a la definición, hablando de que cuáles son las normas que imperan y que fundamentalmente el derecho administrativo está contemplando y estudia la actividad administrativa. Actividad administrativa que se entiende a toda actividad que está por fuera de lo que es la actividad pura de cada uno de los poderes. Suponemos que es la actividad que se desarrolla en el Poder Judicial fuera de la que es dictar leyes. Y también la actividad administrativa que se lleva por fuera del dictado de sentencia en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque también dentro de esos poderes del Estado también sucede como en las universidades que hay que llevar adelante personal que se contrata, porque de alguna manera en la judicial, secretarios, empleados, jueces, son personal del Poder Judicial y tienen que tener un régimen, se les tiene que pagar, tiene que haber gente que liquide sueldo, tiene que haber una actividad administrativa que lleve adelante esa relación por fuera de lo que es la actividad judicial específicamente. Como también deberán comprar insumos para mantener las instalaciones. Entonces entramos en que tanto el Poder Judicial, tanto el Poder Legislativo y tanto el Poder Ejecutivo llevan actividad administrativa, que es la que de alguna manera estudia el derecho administrativo. ¿Y en qué lo estudia? Estudia en cómo se lleva adelante, lo estudia también respecto de cómo influye las decisiones de ese Estado con los administrados, y también el derecho administrativo procura encontrar cuáles son las defensas que tienen los administrados contra lo que puede ser el daño que produce el Estado o alguna de las decisiones que lleva adelante. Esto lo estuvimos hablando en algún momento con lo que era la responsabilidad del Estado y se lo estuve manifestando a ustedes para que me explicaran. Todos copiaron y pegaron el texto de que estaba en la filmina. Mucho desarrollo no hubo sobre la responsabilidad del Estado. Pero es esto. De alguna manera, el estudio de la materia tiene que ver con que el derecho administrativo lleva adelante más profundamente el desarrollo de lo que es la actividad y la defensa de los administrados. Hasta acá veníamos de alguna manera charlando con quienes estuvieron presentes desde el inicio de la clase. Síntesis. Ahora les pregunto a todos los que se sumaron porque hubo tiempo para leer. ¿Alguien quiere acotar algo? ¿Cómo venimos hoy? Está complicado, trabado el jueves. Bueno, vamos con el contenido de la protección judicial. Sigo avanzando y así como también como debe crearse un remedio judicial o ampliar la legitimación en la acción procesal administrativa, de modo tal que el particular pueda impugnar un acto administrativo, aunque no afecte sus derechos subjetivos, sino sus intereses legítimos o difusos. Esta protección existe en algunos países, especialmente en España, y también en algunas provincias argentinas en forma limitada, como Córdoba, Jujuy, o amplia, como en Corrientes, Formosa, Mendoza y en La Rioja, pero no existe en el orden nacional argentino. Del mismo modo, el juez, en materia administrativa, debe extremar el cuidado en proteger los derechos del administrado frente a la administración. Y esto es muy importante recordarlo, pues los jueces de los tribunales parecen a veces olvidar que el tipo de jurisdicción se implanta no para proteger al Estado contra el individuo, sino al individuo contra el Estado. Es también importante destacar que el juez tiene un rol trascendental, una misión que es hacer respetar la Constitución por encima y a pesar del legislador y del administrador, pues las disposiciones constitucionales establecen garantías de la vida, la libertad y la propiedad de los habitantes del país y constituyen restricciones establecidas principalmente contra las extralimitaciones de los poderes públicos. O sea que estamos hablando de una recomendación por parte de lo que es el derecho administrativo para que los jueces tengan en cuenta la importancia que juega el juez respecto del administrado, que siempre está en una posición más débil que el Estado. Seguimos avanzando. Bueno, de la corta enunciación de razones
que le otorgan especial realce al contenido y al alcance de la protección judicial que tiene el derecho administrativo, se desprende la necesidad de elevarla a la categoría de elementos fundamentales de la disciplina. O sea que no habrá derecho administrativo propio de un Estado de Derecho mientras no haya en él una adecuada protección judicial de los administrados contra el ejercicio ilegal o abusivo de la función administrativa. Hasta acá llegamos con esto. ¿Charlamos un ratito sobre lo que estuvimos hablando? Acá, sí. Este era el punto que yo te decía, que si lo iba a proteger, por ejemplo, yo un agente hago una licitación que me dice mi jefe, y en esa licitación salió mal la fotocopia y no se vio bien en la licitación que se sale pública, y hay alguien que se queja por eso. ¿A mí me van a defender? No, vamos a partir que de última, el tema tiene arista. Cuando hablamos de la responsabilidad, tiene una responsabilidad para afuera y tiene una responsabilidad para adentro. Porque lo primero que tenés que averiguar es que cuando hay un problema, y hay que averiguarlo, lo que generalmente las herramientas que tiene el Estado para averiguar es el actuar de aquella persona que llevó a cabo la acción que trae de alguna manera el daño para el administrado. Entonces, ¿cómo se encarga el Estado de hacer eso? Con una investigación sumaria. Primero se busca saber si hubo de alguna manera responsabilidad, y si se determina de que hay responsabilidad, se hace un sumario administrativo. De alguna forma está reglado cómo se debe realizar a través del reglamento de investigaciones, cómo se debe llevar adelante un sumario, y que después también hay que comunicarlo para que de alguna manera, si esto trae alguna consecuencia de carácter patrimonial al Estado, sea supervisado por el procurador del Tesoro, creo que es quien está a cargo de verificar cómo se llevan adelante los sumarios administrativos en las distintas dependencias. Pero si vos hiciste el problema y lo causaste, o sea, la primera situación que tiene el Estado es sancionatoria a aquel que lo hizo como no correspondía, y después tal vez de ver cómo puede hacer rever el daño que ocasionó para el administrado. Si eso no se soluciona en las instancias administrativas, esto va a terminar en sede judicial, en donde de alguna manera al daño se le va a poner una cifra, y a quienes cumplieron de alguna manera mal el cometido en su función se verá si se encuadra dentro del reglamento de lo que puede ser el convenio colectivo de trabajo, si está encuadrado dentro de lo que es la tipificación de lo que establece el Código Penal en lo que son la parte que tenemos legislada sobre los delitos contra la administración pública, y si estás en alguna de esas instancias, indudablemente que tu actuar puede estar con una sanción o puede estar con un juicio por haber cometido un delito contra la administración pública. Así es como se actúa. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Sergio, de Venado Tuerto. Sí. Nosotros, voy a dar un ejemplo que por ahí no es justo de lo que estamos hablando, pero en este mes se realiza un concurso para el personal no docente aquí en esta regional, con fecha 24 de mayo. Por lo que dice en el convenio colectivo de trabajo, se debe publicar y promocionar 20 días hábiles antes del comienzo de ese curso, de ese concurso. Y la publicidad que debe hacerse tiene que ser por lo menos 5 días antes del día que comienza la inscripción. Aquí ocurrió que se publicó el día 3 de mayo, cuando la inscripción comenzaba el 26 de abril y cerraba el 5 de mayo. Es decir, que hubo unos derechos que no se respetaron. En principio, como vos me lo estás describiendo, tenés un problema dentro de lo que es la confección de la resolución del llamado concurso, porque de alguna manera, si esto está establecido, a ver, tenemos dos vías de acción. Está la del hecho, y está la de lo que puede ser lo que dice la resolución, porque tal vez la resolución está bien confeccionada y quien debió llevar la acción de publicarla y de llamarlo no lo hizo en tiempo y forma. Pueden ser dos cosas. Puede ser, si la resolución lo establece como vos me lo estás diciendo, tenés un vicio formal en el acto administrativo que llamó a concurso. ¿Por qué?
porque no se refleja de acuerdo a lo establecido en el convenio colectivo de trabajo que te dice cuáles son los plazos y cómo se debe llamar el concurso. En este caso, digamos, bueno, nosotros contamos con poco tiempo para leer el temario, para poder estudiarlo. No sé si tenemos derecho a hacer alguna impugnación en este caso. Te repito, contame un poquito más, porque de última lo que estamos hablando es precisamente, hay una forma que debe cumplir la administración, que es que el convenio colectivo de trabajo te establece cómo se debe llamar el concurso, y de ahí es que se dicta la resolución. Si la resolución no puede ir en contra de esos plazos, o sea, si están mal llamados, está mal confeccionado el llamado por parte de la autoridad que lo convoca. Es que eso nosotros no lo conocemos, no sabemos si está bien hecha la resolución y quien debería pegar la publicación y hacer todo lo demás no lo hizo en tiempo y forma. Eso desconocemos. Nosotros lo que... el problema es el siguiente, como lo planteé recién. La inscripción comenzaba el 26 de abril y se publicó recién el 3 de mayo, con un cierre al día 5 de mayo, y bueno, y la fecha para hacerse el concurso es el día 24 de este mes. Es todo lo que ocurrió. No sé cómo fue resuelto desde las autoridades. No, pero a ver, dos cosas que te vuelvo a destacar. A ver, primero están las cuestiones los remedios que estábamos hablando acá dentro de la clase para hacer efectivo el tema de las defensas sobre lo que puede ser, lees esta bolilla y te vas a dar cuenta. Sobre los actos de la administración pública, el propio derecho pone algunas herramientas para que te defiendan. Indudablemente de que si no está cumplimentado el acto como establece el convenio colectivo de trabajo, a vos te da derecho de impugnarlo y decirle, antes de que te presente, decirle de que se vuelva a llamar y que den los plazos como correspondan para que le dé a todo el mundo el derecho y la garantía de poder anotarse en tiempo y forma y de gozar el mismo derecho que cualquier otro. Porque si no, estaríamos en presencia de que lo que hablábamos al principio, si no hubo publicación, tal vez no estén todos los interesados. O sea, si hay mayor difusión, puede haber mayores interesados. Y si se respeta el cronograma, además te da más tiempo para que vos te puedas preparar. Pero eso es una cuestión que tiene que ver. Y Venado Tuerto, lo que costó hablar con su decano para lograr el tema de los concursos. Eso fue un tema complicado, muy complicado. Fue un tema complicado. Hubo bastante Le hace llegarme el saludo a su decano porque charló conmigo por ese tema. Así que conozco lo duro que ha sido llegar al tema de la instancia del concurso, y por eso que si ustedes ven, volvemos a repetir, qué mejor que esto que estamos hablando para dilucidar en qué situación se encuentran ustedes. Casi le tendría que decir hágame el trabajo práctico. ¿Cómo lo resuelven? Porque de alguna forma estamos hablando de cómo se debe realizar el tema de los actos, quién tiene la potestad para llevarlo, las herramientas que de alguna manera te brinda el derecho para que vos, si ves que estás perjudicado en tu interés subjetivo o en alguna de las cuestiones que el acto te puede llegar a dañar, podés tratar de solucionarlo. Entonces, lo que vos me decís está en el material que te acabo de dar para que veas cómo funciona el derecho administrativo. O sea, y lo hablábamos, ¿qué pasa si alguien, de alguna manera ustedes, después que terminó el concurso, lo impugnan? O sea, no hay derecho, porque ustedes convalidaron un acto que en principio ya están diciendo que no... Es más, si se inscribieron, están aceptando. Si ustedes, es más, también hasta la propia inscripción, si no lo cuestionan, es como que vos estás aceptando. O sea, esto que me estás diciendo, de alguna manera, antes de la inscripción, si vos veías que estaba mal, lo hubieras tenido que cuestionar en el momento antes de llevarlo adelante. Porque si no se corresponde, vos tenés en mano el convenio colectivo de trabajo, y como me relataste, el convenio dice que hay que hacerlo así, 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 así. Bueno, acá no se hizo. Entonces lo que hubiera correspondido de tu parte, si veía que tu derecho estaba conculcado, lo que hace es decir, señor decano, por la presente me dirijo a usted a manifestarle de que de la forma que salió este concurso afecta a mis derechos.
Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, fue muy conflictivo todo este tema del concurso aquí porque hacía bastante tiempo que habían surgido las vacantes y no se llamaba concurso. Hubo un clima de mucha tensión, por lo cual todos tuvimos un poco así como de temor de hacer este tipo de reclamo. Y nuestra representante gremial tampoco estaba porque está de vacaciones, entonces es como que quedamos ahí aceptándolo, digamos. Por más que sabíamos que no estaba bien. Bueno, volvemos a decir que, repito, son cuestiones que tienen que ver con lo que cada uno y las consideraciones particulares. Viste que a veces hay otros contextos que influyen sobre las decisiones. O sea, estás viendo vos un interés sobre lo que es el bien común, por lo que tal vez suceda con todos los concursos y la situación que vienen atrasando, con lo que es dejar de lado tu derecho personal. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo sobre lo que estuvimos hablando? 3 pilares: la función pública, el administrado y las herramientas que tienen para defenderse, es lo que de alguna manera es lo que involucra o lo que define el derecho administrativo. ¿Alguien más? Sí, profe de Resistencia. Los escucho. ¿Cómo andan? Todo bien, ¿y usted? Pero gracias a Dios, intento de reencontrarme con ustedes. Con respecto a lo que estaba diciendo recién la compañera, tenemos que recordar que el artículo 31 del Convenio Colectivo de Trabajo establece que se regirán las normas de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario. O sea que es el mismo convenio colectivo el que establece que estamos amparados por una ley de derecho administrativo. Exactamente. Volvemos a que somos parte en donde las formas cobran importancia porque de alguna manera los actos administrativos tienen que estar reflejados y comunicados y tienen que cumplir con determinados parámetros para que cumplan sus efectos. Entonces el llamado a concurso es un acto administrativo que te está llevando a que dentro de un ámbito se esté llevando a que va a haber personas interesadas en concursar que deben tener a mano todo lo que es la información de ese acto administrativo, que debe estar hecho de acuerdo a lo que estipula el convenio colectivo de trabajo, que tiene que haber vacante, que tiene que estar llamado dentro de tal plazo, que de alguna manera se llama en el ámbito en donde se generó la vacante, se dispone cuáles son los requisitos para el llamado, pero las formas, porque lo que vos hablas respecto de la ley de procedimiento administrativo es la forma del acto para que cumpla con el efecto. No puede dejar de ser una resolución el llamado y no puede dejar de estar publicado para que todo el mundo esté en conocimiento. Y a partir de ahí surge que si no se cumple con alguno de estos parámetros, aquel que se sienta que de alguna manera no se respetó lo que dice la ley de procedimiento administrativo respecto de la forma, o lo que dice el convenio colectivo de trabajo respecto de lo que es la vacante o qué es lo que pasó, se realiza la acción recursiva, primero frente a quien la dictó, que es el decano, y posteriormente, depende de lo que suceda, son las instancias posteriores dentro de la sede administrativa. Pero, profe, en el caso de Venado Tuerto, ¿los compañeros están a tiempo de reclamar por sus derechos, digamos? A ver, acá hay una cuestión que es muy sencilla. Si escucharon a las compañeras, está que tienen derecho, pero por la situación que vienen atravesando desde que hace mucho tiempo no se llamaban a los concursos y hay todo un problema en la regional, y que a partir de ahora se llegó a un acuerdo con el decano para que se lleve a cabo los concursos, las compañeras como que no quieren hacer una acción por miedo a que tal vez esa acción sea la que haga que los demás concursos no se llamen. O sea, acá hay una cuestión en la que, como vos decís, y lo hemos estado explicando, los derechos están para aquel que entienda de que si no se cumplieron con la forma y los procesos que deben llevarse adelante para llamar un concurso, hagan la acción correspondiente, recursiva. Pero
en el medio, esto es como cuando hablábamos, ¿qué pensábamos de la jugadora de hockey respecto de que no quiso que le cobraran el penal porque ella entendió de que no había sido falta? Hay una cuestión ética, moral al medio. Las compañeras de Venado Tuerto están pensando en que tal vez su acción recursiva puede traerle otro problema a compañeros que también están por concursar otras categorías por otro llamado a concurso. ¿Se entiende? Profe, pero ahí ellos mencionaban que, bueno, llevando al ejemplo de lo que está pasando en Venado Tuerto, que no creo que sea la única regional que haya pasado, ni creo que sea la primera vez que haya pasado. Pero la figura del delegado gremial, en este caso, que ellos dicen, bueno, estaba de vacaciones, creo que el delegado tiene un suplente. Y el suplente del delegado, porque es el delegado el que tendría que haber intervenido directamente con la autoridad competente, que es el decano o el vicedecano actuante, informando que hay un acto administrativo que no se está cumplimentando de acuerdo a lo que dice el convenio colectivo. A ver, vamos a ponerlo desde este punto de vista. Hay que separar lo que es el derecho personal, el derecho que tiene el individuo, el administrado, de lo que puede ser la defensa del sindicato. O sea, uno puede establecer lo que es que el sindicato realice de alguna manera la defensa, pero no quita que primero tenés que vos, lo que se llama, incitar a la instancia. O sea, vos tenés que de alguna manera ser quien reclames e inicies. No esperar que de motus propio esto se establezca. O sea, las compañeras, como te decía y les dije, tal vez es probable que tengan la posibilidad de reclamar sobre cada una de estas situaciones. El delegado, indudablemente, si es convocado, o el gremio si es convocado, va a ser quien va a intermediar. Porque esta situación de los llamados a concurso en Venado Tuerto es una situación particular que se resolvió a través de la mediación gremial. Por eso que digo, hace 3 reuniones de Consejo Superior fue tratado en el Consejo Superior, en donde el decano asumió el compromiso de llevar adelante los concursos. No fue fácil, y los compañeros de Venado Tuerto lo conocen, por eso que digo de que es una situación bastante particular, pero tendrán que ver cómo lo resuelven. Vuelvo a decir, y te pregunto, Resistencia, ¿qué harías? Yo soy delegado de acá de Resistencia y ya hubieron 2 instancias, no en esta última gestión, sino hace 8 años atrás, que se hizo un concurso muy encubierto, en la cual salió la resolución 10 días, en lugar de cumplir como mínimo los 20 días, en 10 días salió el concurso, se realizó el concurso. El jurado interviniente no eran correspondientes, o sea, de los 5 jurados no eran los 2 del área, fue todo medio turbio, pero los que estaban participando o los que iban a participar del concurso me informaron en ese momento de que había alguna irregularidad. Entonces lo que se hizo fue, a través, en ese caso mío como delegado, instruí una nota solicitándole al decano que reviera la forma del dictado del concurso porque no se cumplían tal y tales reglamentaciones dispuestas en el convenio colectivo, sin mencionar a los compañeros que habían ido a hacerme el reclamo a mí como delegado. De todas formas, yo lo instruí a ellos, o le pedí a ellos que lo hicieran, si no lo querían hacer en forma individual, en conjunto, porque en realidad era un concurso para que hagan una persona. Ahora te voy a decir una cuestión para que vos veas y cómo funciona la cuestión de la impugnación. Indudablemente que metiste la nota y tiene que ser dentro de los plazos establecidos, porque indudable que el derecho lo que busca es que proteger al administrado, y en particular, si estamos hablando de un concurso, son aquellos que tienen intereses para concursar, quienes deberían. ¿Qué pasa si de última vos a este tema no lo podés resolver en el ámbito del gremio y tenés que ir a la vía judicial? ¿Estás legitimado para hacerlo o lo deben hacer indudablemente quienes de alguna forma
vieron su derecho vulnerado. Por eso que es fundamental que las dos vías vayan de la mano. El reclamo individual junto con el reclamo del gremio, porque si en la instancia de que lo gremial, porque de alguna forma los recursos del gremio y del sindicato, como persona que representa a los trabajadores, pueden llegar e ir en distintas instancias y resolverse de diferente manera. Pero si no lo hacen en la vía que corresponde, que es en la vía particular, después no tienen derecho, a partir de que quedó firme la resolución, de reclamar personalmente por lo que es que ese concurso quede sin efecto, se llame nuevamente, o cualquier situación que puedan argumentar en contra de lo que haya sido ese concurso. ¿Me entendés? Claro, sí. Lo que pasa es que hay algo que no está estipulado, que es el miedo. No, pero por supuesto. La gente que estaba para concursar estaban jugando con el miedo de ellos, porque de una forma u otra le dijeron que si presentaban alguna nota en forma directa, como que se presenten al concurso, pero no tenía ninguna posibilidad de ganar, ¿no? O sea, se lo dijeron de palabra, no por nota, obviamente. Entonces, yo calculo o trato de interpretar que lo de Venado Tuerto es algo, puede llegar a ser algo similar. Por eso, por ahí la intervención del gremio fue como mediación entre ambas partes, como para poder poner sobre blanco algo que ya está escrito, que está escrito en el convenio colectivo, que por ahí la persona individual, su reclamo va más que nada atrás del miedo. No, pero por supuesto, pero fíjate vos que es lo que es importante y lo que están conociendo ustedes, porque de alguna manera vos, en la medida que hacés el reclamo y no hay por parte de interesados un reclamo, los días pasan y la resolución queda firme. O sea, de alguna forma lo que te estoy queriendo decir es que tienen que ir las dos vías. El gremio, por la fuerza que tiene y por donde puede llegar, los reclamos deben ir y deben estar acompañados, porque la protección o el paraguas sindical va a estar en protección de aquellos que reclamen, justamente, porque esto se resuelve de alguna manera con argumentos normativos. Si está en contra, se caen las instancias que sigan. O sea, todo esto tiene que ver con que las instancias que van, además, suben, son distintas personas que van a estar en distintos órganos, y las responsabilidades sobre lo que se resuelve hasta en la última, los que resuelven en el Consejo Superior, los que resuelven en el Consejo Directivo, tienen que saber que responden con su patrimonio sobre las decisiones que toman. Entonces, ¿se puede alegremente jugar con algunas cuestiones que van en contra de la normatividad? Pregunto. Poder se puede, no se debe. Está bien, hasta que pasa que algún día quedas enganchado. Todo va de acuerdo a las personas. Y ahí es cuando hablamos de ética, hablamos de moral, todo esto que vinimos repasando desde el principio, que de alguna manera era bueno tenerlo en cuenta. Por eso, repito, estamos con este tema en lo que hace a lo que es el derecho administrativo, y cuando estamos hablando que hay una parte en donde precisamente le está diciendo cada uno de los recursos. Fíjense que de alguna manera, cuando se dicta una resolución o cuando se dicta un acto, es importantísimo que esté hecha la notificación, para que aquellas personas que de alguna manera son notificados de un acto administrativo tengan el tiempo para ver en qué consta ese acto administrativo y si de alguna manera no va en contra de sus intereses o de su persona, y tenga el tiempo para recurrirlo. O sea, generalmente, por lo pronto, en nuestra regional, abajo de cada una de las notificaciones se deja estipulado cuáles son los recursos que puede hacer la persona y se le ponen los plazos. O sea, para conocimiento, cada vez que se notifica una resolución se le dice qué plazo y qué tipo de recurso puede hacer contra el acto administrativo que se le notifica. Todas las instancias hasta llegar a la judicial. Hasta todo el camino. ¿Alguien más que quiera, además de Resistencia, aportar algo? Venado Tuerto, me imagino que está escuchando
y deben estar las chicas pensando qué hacer. Exactamente, estamos en eso. Es difícil para nosotras. ¿Intentaron charlar con el decano? Bueno, no, ese es el problema. En otras situaciones él ha dicho que no quiere que pongamos resistencia, que tenemos que ser solidarios, entonces es difícil tomar la decisión. Bueno, les vuelvo a preguntar, sí, pero en carácter, en el tema. La resolución con el llamado, ¿cumplió acabadamente con lo que está estipulado en el convenio colectivo de trabajo? ¿Cómo debería haber sido llamado los plazos para la inscripción, la publicación, la inscripción? No se cumplieron. Bueno, entonces está ante un vicio formal. O sea, el acto administrativo no cumple con la formalidad necesaria. ¿Puedo hacer una consulta a la chica de Venado Tuerto? Sí, cómo no. Sí. ¿Cómo no? Sí. La fecha de la resolución donde sale el pedido para realizar el concurso. Dice día 24 de abril. De la realización del concurso, ¿cuántos días tiene diferencia? El día que se pasó por mesa de entrada fue el día 24 de abril, ese día. ¿Y la fecha pero del concurso? Se publicó recién el día 3 de mayo. No, está bien, pero ¿y la fecha del concurso? 24 de mayo. Pero entonces está en término, porque son 20 días como mínimo de antelación, del 23 de abril al 24 de mayo. Pero hay un ítem que dice que se debe publicar 5 días antes del comienzo de la inscripción, y el comienzo de la inscripción fue el día 26 de abril. Y nosotros recién lo vimos el día 3 de mayo. Cerraba el día 5. O sea, el problema es que no se publicó la fecha de inscripción con anterioridad. Exactamente. Sí. Pero ahí ya hay un involucrado presente, entonces, porque ya no es un problema de resolución, me parece, porque la resolución está en término. No, es otro conflicto el que hay aquí. Ese es el tema. Entre las autoridades y el personal. Estudiar el tema de... Bueno, realmente una situación ahí en la cual, les repito, conozco algo de lo que pasó con Venado Tuerto, porque tuvimos que estar hablando con el decano en el Consejo Superior, particularmente quien les habla, y toda la Comisión de Interpretación y Reglamento, por lo cual el decano accedió a llamar a los concursos después de tanto tiempo que estaban parados. Y bueno, me parece que tal vez esta situación que está sucediendo no debería ser de lo más auspicioso para que se regularice de la mejor forma la situación. No nos olvidemos, y tal vez hay que ver, que también puede prestarse, y en esto tienen que ver ustedes, de que en determinado momento hubo una flexibilización respecto de lo llamado a concurso por parte de la paritaria. Si se recuerdan, la paritaria flexibilizó los plazos de llamado a concurso y publicación, pensando de que podía haber un congelamiento de cargos por parte del gobierno nacional, por lo cual en el ámbito de la paritaria se notificó a todas las regionales que llamaran a concurso de que tenían plazos flexibilizados para llamar en menor tiempo la mayor cantidad de cargos, pensando de que el congelamiento de vacante iba a dejar en una situación bastante complicada el funcionamiento administrativo del personal no docente o el funcionamiento de las cada una de las regionales que tuvieran vacantes y no fueran llamadas. Tendría que ver si de alguna manera no estuvieron hablando con recursos humanos y están llevando adelante los concursos con ese proceso de flexibilización. Que hasta un 50% y que tenían que elaborar un acta de acuerdo, digamos. Sí, por lo pronto les comunico. ¿Lo conocían ese tema, chicas, de ahí en Venado Tuerto? No, el tema de la flexibilización no lo sabíamos.
Profe, Sí. pero la flexibilización fue solamente por el periodo de diciembre. Por eso. Después de diciembre caía la flexibilización porque creo que se había sacado por 30 días correspondiente a lo que era diciembre y porque enero ya se entraba en periodo de vacaciones y no se podían realizar los concursos. Pero a partir de... Entiendo lo que me está diciendo. Tal vez lo que estoy tratando de comentar de que en el área de recursos humanos cuando llaman al concurso tal vez no han tenido en cuenta que tenía plazo esa flexibilización en diciembre y que era por 30 días. Ahí está. Eso es lo que quiero tratar de ver, que tal vez involuntariamente no leyeron bien cómo era el mecanismo y que estábamos hablando del periodo de diciembre porque pensábamos que se venía el decretazo diciendo de que se congelaban las vacantes. Bueno, nos vamos a un pequeño recreo, 10 minutos y 25 arranco de vuelta. Y hacemos repaso sobre lo anterior, lo que quieran consultar y después me meto para que vayamos viendo. Mañana nos toca, también tenemos clase, me avisaron, así que traten de no andar de lobisones, vengan como corresponde, viernes, el que se pensaba tomar el día, que venga un rato para estar hablando de derecho, que debe ser lo más lindo que les pase en la vida. Así que los voy a estar esperando, claro. Bueno, recreo, nos vemos a las 25. Ya estamos, pasamos un minuto y estamos listos para comenzar segunda parte de la clase. Volvemos, repaso de lo anterior. Si quieren, charlamos un poquito de lo que quedó dando vueltas, que estuvimos hablando de seguridad social, de derecho laboral. Ahora nos metimos de lleno con el derecho administrativo. Y para entre lo que demos hoy y mañana voy a querer hablar un poquito de lo que tiene que ver con la cuestión de las funciones del Estado. ¿Qué les parece? ¿Estamos todos presentes ya para alargar? ¿Listos? Sí. Sí, estamos. Y estamos. ¿Quiénes somos? ¿Quién estamos? Cuéntenme. Villa María. Venado Tuerto. Bien, Venado Tuerto, Villa María, perfecto. ¿Quién más? ¿Córdoba por ahí? Reconquista, Córdoba, La Plata. Sí, se ve. Bueno, vamos a meternos ahora en lo que es las funciones del Estado. Un poquito para seguir en este camino donde los quiero llevar a que interpreten lo que es el manejo y fundamentalmente lo que realizamos cotidianamente con nuestro trabajo. Bueno, y ahora nos vamos a meter en lo que era la función ejecutiva y administrativa del Estado. De alguna manera, este tema que decíamos que era una parte esencial del estudio del derecho administrativo. La función administrativa junto con las defensas y el administrado. Bueno, respecto de la función ejecutiva y administrativa del Estado, a diferencia de la actividad legislativa que fija pautas generales y abstractas de comportamiento que son necesarios para la convivencia social, la función ejecutiva o administrativa importa un cometido inmediato y práctico o material. La actividad administrativa es cumplida por el Poder Ejecutivo por medio de la administración pública. Hacemos una pausa y vemos qué interpretamos por esto. A ver, muchachos, a ver los paranaenses cómo venimos con esto. Fuerza Paraná. Gracias, Gabo. Bueno, la primera responsabilidad del Estado, el Estado se hace cargo de la educación de todos nuestros hijos. En educación primaria, secundaria, obligatoria. En la universidad es pública. Sí, no, pero está bien, pero me parece que como que de última
Me saliste con la Biblia. Estamos hablando de las funciones del Estado y pensamos por lo que es la función administrativa, que lo que te estoy diciendo en la pauta, por eso que hay que verla, que a diferencia del Poder Legislativo, que también es parte del Estado, pero que se dedica a hacer leyes que de alguna manera fijan pautas generales y abstractas. Cuando hablamos de abstractas, significa que son situaciones que de alguna manera pueden suceder, que están de alguna manera legisladas o tipificadas, como en el caso del derecho penal, que dice, si hiciste tal cosa, corresponde tal pena. Entonces, la legislación se hace en abstracto porque de alguna manera lo que se está tratando es de manejar lo que podría llegar a ser el comportamiento en sociedad. Lo que pueda llegar a suceder, básicamente. Sí, digamos, es el deber ser. Ante situaciones determinadas. Los ministerios y todo, que bajarían. Claro, el tema es que cuando hablamos de la función ejecutiva o administrativa es precisamente esto de lo que hablamos. La función ejecutiva administrativa es la resolución, el acto administrativo, que es el que te lleva a que de alguna manera se lleven adelante los cometidos de la función pública. Entonces, por eso que decíamos, cuando estábamos hablando del derecho, la diferencia que tiene que ver es que está en todos los poderes del Estado la función administrativa, pero se saca, porque vos no podés analizarlo dentro del derecho público, a lo que es la acción del Poder Judicial dictando sentencia, ni la del Legislativo cumpliendo con las leyes. Entonces, de alguna manera, esto es lo que estamos tratando de hacer, es que se lleva adelante por el Poder Ejecutivo y cada una de las distintas entidades públicas también tienen que realizarlo acotado a un normativismo que tiene muchas veces que regirse por leyes nacionales o, como nos pasa a nosotros, tenemos la posibilidad de establecer normativismo interno propio. Tiene que ver con la competencia. Tiene que ver con la competencia, que lo vamos a estar viendo. Es como cuando a una cierta persona bueno, en mi caso, me voy a poner en mi caso, me notifican que cometí una falta en tránsito. Pasé en rojo. Entonces me notifican por la multa que me van a hacer y tengo tantos días para poder ir al juez de falta para poder ver si era verdad o no. De lo contrario, se cumple que yo debo esa multa. Eso. Sí. Bueno, seguimos avanzando y lo que es responsabilidad del Estado es ya lo que vimos anteriormente y volvemos a que hoy podemos decir que el Estado lo podemos imputar con responsabilidad, cosa que antes no fue así, de alguna manera, en donde se entendía de que el Poder Judicial no podía someter a otro poder del Estado y endilgarle responsabilidad. Esto todos lo respondieron de alguna manera en lo que fue el trabajo práctico que estuvimos llevando adelante. Bueno, de esto creo que esto lo tienen clara, cómo opera la responsabilidad del Estado. ¿Se acuerdan los requisitos? Que tiene que haber un daño material, moral, o tienen que estar ambos. Que la actividad del Estado, hecho humano o de las cosas imputables al Estado, van a ser las que de alguna manera van a ser sometidos a esa responsabilidad. Y que tiene que haber un nexo de causalidad, o sea, relación causa y efecto entre el daño sufrido y el acto o hecho que es inherente al causante y que no influye a efectos de la responsabilidad que la actividad sea lícita o ilícita. Bueno, ¿qué más? En el derecho privado encontramos que la responsabilidad es directa por el hecho o el acto propio y también es indirecta por el hecho o acto de un tercero por quien se está obligado a responder, como en el caso del empleador por los hechos del dependiente. Como también si tenemos un perro y el perro muerde a alguien, somos responsables de lo que pasa con nuestro perro y tenemos que indemnizar el daño que causó. O por alguna cosa nuestra, con un auto, también somos responsables de los daños que causamos. Bueno, en el derecho público se da esta distribución. Sergio, en caso en base a esto lo que se está hablando, en las ventas de, algo sencillo quiero ver, en las ventas de cigarrillo, donde dice que se aplica la ley que te dice no fumar, pero sin embargo el que te vende sabe la consecuencia que te trae a
No, a ver. En ese caso, Primero que la cuestión de la ley lo que hace es establecer de que tiene que estar publicitado que el fumar es perjudicial para la salud. No significa que le dicen que no te dejan fumar. Lo que la ley establece es que se tiene que estar con una leyenda clara y precisa en un lugar donde vos puedas leer que el fumar es perjudicial a la salud. Entonces, se establece. Y si hay algo que ustedes tienen que ver, que a partir de esas leyes dejaron de existir las publicidades que había de cigarrillos. En la televisión antes lo veíamos al hombre de Camel que se hacía todas unas aventuras, qué sé yo, se bajaba de un monte, andaba en la selva y paraba un cacho y se fumaba un pitillo y seguía. Bueno, después estaban los otros que hacían malabares, qué sé yo, corrían carreras, mostraban los autos y se fumaban un Marlboro. Bueno, hoy eso desapareció. O sea, la ley lo que está buscando, porque de alguna forma esto tiene una reacción en el mundo, en donde también el Estado, ¿qué hizo? Le empezó a hacer juicio a las tabacaleras por culpa de lo que tenían que tratar ellos respecto de las enfermedades producidas por el cigarrillo. Entonces, sí, el Estado no se podía desligar del tratamiento que necesitaba el enfermo. No, el Estado, claro, no, pero bueno, el causal... La defensa sale el Estado, o sea... No, el Estado le hace también, por el tema del efecto. Vos estabas vendiendo algo que le hace mal a la gente y de alguna manera el Estado después se tiene que hacer cargo del mal que vos estás provocando. Entonces, ¿qué pasó? Hubo estados que le hicieron juicio a las tabacaleras y ahí empezó de alguna manera en donde se aceptó, porque hablamos hace un tiempito atrás cuando veíamos la influencia de las corporaciones y la fuerza que tienen a veces, cuando de alguna forma pueden manejar. Cuando estas situaciones se ven que de alguna manera hay quienes se le oponen y que le hacen sentir que pueden de alguna manera perder o causar perjuicio, las corporaciones indudablemente que suman y restan y depende qué es lo que pasa, cómo le da la ecuación, se retiran o se involucran más con la situación que llevan adelante. Es muy sencillo. Siempre lo que está en el ánimo de estas corporaciones es el fin de lucro. No hay otra. Y no importa la salud, no importa nada. Está por encima. Lo escucho. Es lo mismo que pasa con el tema de las prestadoras de servicio de telefonía celular. Que el Estado intervino para garantizar el servicio a los beneficiarios, porque los beneficiarios, por más que hacían los reclamos, quedaban a nada. Entonces intervino el Estado como ente intermediario y regulador. Exactamente. Generalmente, ¿se acuerdan cuando hablábamos del Estado liberal que decía que tenía que estar y después que hubo un Estado intervencionista, que apareció la equidad en el tema de los contratos, el tema de ver las cláusulas leoninas, en donde de alguna manera a veces sucede, y esto que está también reclamando la sociedad, que de alguna manera se ha hecho eco en este tiempo, el Estado, en plantear cómo lo que pasa con respecto al pago de tarjeta y al interés que se paga cuando uno paga el mínimo y que nadie le ha puesto cuánto es lo que puede cobrarte el banco de interés por ese saldo que a vos te quedó, y que de última el banco hace lo que quiere. Entonces, en este tiempo hubo, o por lo menos fue una manifestación que fue agradable al oído, habrá que ver cuánto avanzó, en donde se le pensaba poner freno a las entidades bancarias respecto del interés que cobraban por lo que era el saldo que quedaba a pagar de lo que era el resumen de cuenta cuando uno paga el mínimo. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, parece que no se acuerdan, pero bueno, les sigo comentando. Esta era una forma que cuando el Estado se preocupa por el bien común del individuo, tiene que accionar para que estas cosas no sucedan. Por lo menos decía que fue agradable, no sé si será que ya está presentado el proyecto, si se avanzó o no, pero de alguna manera esto es lo que debería funcionar, que el Estado también se fije en la parte más débil, no solamente en la parte más fuerte que es el banco, porque vuelvo a repetir, nadie había fijado una pauta para qué es lo que pasa con esta situación, que es precisamente cómo es cobrar el interés sobre un monto en el cual solamente hay una parte particular cuánto es lo que quiere cobrar. Y no es negociable. Y ahí ahora aparece también la figura de derecho al consumidor, que antes no existía y que es quien regula la intervención de lo que es el Estado hacia la gente o el beneficiario de los productos o servicios.
Sí, sin duda. Se empezó a trabajar y está la ley de derecho al consumidor, en donde de alguna forma es complicado, porque volvemos a lo mismo, casi les diría a ustedes, con lo que pasa con el tema de lo que el concurso de Venado Tuerto, en donde muchas veces para el reclamo tenés tantas trabas, tenés tantos problemas. ¿Cómo haces el tema de lo que te lleva y de lo que te demanda? Porque fíjate vos, algo que es tan sencillo. A vos te llaman por teléfono y te dan de alta en cualquier servicio. A vos te llamó una telefónica, te llamó un banco, te llama cualquier persona por teléfono y te hace un contrato telefónico. Resulta que, si esa es la vía por la cual se contrató, debería quedar establecido que esa también debería ser la vía para la rescisión. Ahora, ¿a alguien le pasó que quiso dar de baja un servicio y lo pudo hacer tan fácilmente como lo adquirió por teléfono? Sí, no, tiene muchas trabas. Tiene muchas trabas. Exactamente. Uno llame después, se queda. Entonces, fíjense cómo esto, que es una cuestión pareciera tan sencilla, que es la forma contractual, no está protegida para el consumidor. Sí es una parte que está totalmente garantizada porque vamos a hacer esto. ¿Qué pasa si nosotros contratamos y después decimos, no, yo no fui, el que habló fue otro o es un imitador? De acá, lo llevan de la oreja, le meten un embargo, lo mandan al veraz al toque. Todas esas herramientas están al beneficio siempre del más fuerte. Ahora, cuando nos toca la inversa, de que el que nos dijo que nos daba un servicio no es tal y lo querés reclamar, resulta que vos lo querés dar de baja y no lo podés hacer. Tenés que ver de qué forma y cuántos procedimientos tenés que llevar adelante para que de alguna manera vos puedas darte de baja. El claro reflejo de lo que decís es justamente vos para dar un alta a un servicio, automáticamente te llaman por teléfono personalmente cualquier persona y te sugiere o te indica o te ofrece lo que sea y te dan el alta. Ahora, vos para darte de baja, generalmente llamas y nunca te va a atender en persona nadie. Diz que uno sí quiere. Cuando llegaste al paso número 8, generalmente se te cortó la comunicación o generalmente nunca podés terminar hablando con alguien personalmente porque a lo mejor tu situación no es ninguno de esos pasos que te ofrecen. Aparte, todo lo que sean los contratos por vía telefónica o por vía virtual, el contrato en realidad, la letra chica no existe, porque el contrato no lo vemos, es un contrato de palabra donde ellos informan qué es lo que te tendrían que dar, pero lo que no te informan es que una vez adquirido el servicio, para poder rescindirlo, te dan una cierta cantidad de meses como tiempo mínimo para poder desafectarte del servicio. O sea, podés dar 3 o 6 meses como mínimo y después resciende ese periodo, pero no está escrito en ningún lado. Volvemos al tema de que... volvemos a este tema y volvemos a la cuestión de dónde está y hasta dónde abarca lo que puede llegar a ser la responsabilidad del Estado, en donde estas deberían ser garantías que existan a través de lo que es el administrado y cuál, hasta dónde se deja que de última la parte privada tenga todas las de ganar, porque no hay una política de defensa a lo que es el consumidor. Más allá de esto, que es una crítica, lo que le quería hacer y la reflexión es que de alguna manera en esto el Estado también tiene responsabilidades al habilitar a determinadas empresas y por supuesto de alguna manera tiene el poder de policía para hacerles y verificar que se cumplan los servicios que ellas están ofreciendo. Bueno, por eso que de alguna forma en todo esto pasa a que en algunos momentos se desvirtúa lo que es la validez, vigencia y eficacia de las leyes. ¿Por qué? Porque quien debe tener el poder de policía no lo ejecuta y a veces quienes somos los damnificados tenemos tantas trabas que a veces vos decís ¿cuánto tengo que pagar? Y lo pago porque si tengo que hacer el trámite, tengo que hacer. Recién decía el compañero, me metieron una multa. Tengo un caso de un compañero que está presente en la clase en donde le llegó una multa de tránsito de Buenos Aires, notificándolo que tenía que pagar creo que en Morón, era de Morón el hombre, tenía que pagar la multa. Resulta que él tiene un Renault 18 y le mandan la multa de un Ford Focus azul. O sea, el que emite la multa ni siquiera se fija en el color del auto. O sea, le sale el número de patente y no se fija que el auto no coincide con lo que está manifestado en el registro. Sin embargo, le mandaron la multa. Y si este compañero
se tiene que tomar toda la molestia y ver, porque el descargo se lo toman en el lugar a donde se cometió la falta. Por lo cual, fíjense cómo funciona el tema y lo necesario de que existan lugares en donde uno se pueda defender, porque estas cosas pueden pasar y cuando porque cuando te aplican una multa y vos no tenés ese derecho a la defensa, te queda acumulado en el registro y cuando lo vas a renovar o cuando querés vender el vehículo, no lo podés vender si no pagás la multa. ¿Cómo se actúa en ese caso si el compañero no puede asistir al lugar? Y va un abogado. Sí, obviamente, lo tenés que pagar vos. Te cuento, mi mamá cobraba en el Banco Macro, tenía una tarjeta de crédito, ¿viste? Y ella tenía una compra que hacía, eran cuotitas de 33 pesos. Le quedaba tan lejos del banco que me dijo en una oportunidad, y si me cambio de banco, voy al Versa, que me queda a 3 cuadras. Bueno, hicimos todas las gestiones, eso que se hace en el ANSES, las gestiones de cambio de banco. Vamos, hacemos las gestiones y le quedó una colita de saldo en el Macro. Que eso lo aboné, suponte 2 meses, porque no sabía cuándo me llaman telefónicamente de Banco Macro que tenía una deuda. Voy, lo abono. Esto es hace 5 años atrás. Ayer me llega una carta del Banco Macro diciéndome que Odila Carmen Garay está afectada en el Veraz como categoría 5, una cosa así, cuando ya tengo libre deuda del banco y todo. Bueno, para que vean cómo funciona este sistema en donde indudablemente que haciendo una acción y reclamando el daño en el tiempo, por lo que te afecta, lo que es que te pongan en el veraz, que te dejan inhabilitado, vos podés ir reclamarle a la entidad teniendo en cuenta algo que muchas veces los bancos utilizan, que es que cuando vos haces un trámite tenés un número de trámite que tenés que anotarlo y tenés que dejarlo en un lugar y no olvidarte. Y segundo, lo que uno no debe hacer es olvidarse de tener prolijamente una carpeta con todo lo que paga. ¿Por qué? Porque después que te mandaron al veraz te dicen en algún lugar, si usted pagó, por favor concurrir con el comprobante de pago y sepa disculparnos. Si uno no tiene los comprobantes y se sabe que de última se pagó y que están los registros de los bancos, indudablemente de que no hay forma de salir de esa situación. Es una situación en la cual a veces la buena fe de lo que puede ser el cliente es totalmente vulnerada y no hay aquí por parte de la otra ningún tipo de contemplación. Es más, si me está diciendo que ya la mandaron al veraz, previo a eso deberían haberla notificado de que existía una deuda, de que se accionaba contra ella, y si no cumplió con todos estos pasos, recién ahí deberían haberla informado al veraz. Es que y esto claro, ya me habían dado libre de deuda y todo, pero está informada en el veraz. Bueno. Tiene que pasar un año para que lo hagan. Sí, y que te saquen del veraz ese otro. Claro. Lo mismo sucede, Sergio, que quería plantear ahí, esta empresa que venden de todo, o sea, no voy a nombrar, pero bueno, venden celular y todo eso, bueno, Musimundo, que te hace una garantía extendida. En este caso a nosotros nos pasó, compramos un celular y luego se rompió la batería y dice que, o sea, en esa garantía extendida no te cubren la batería porque es un accesorio. Y ahí ¿cómo vas? es un accesorio, o sea, dentro, entonces vos lo reclamamos, hicimos reclamo pertinente y todo, ¿no? Y hasta la misma empresa aseguradora dice que no. Entonces yo le planteé cómo podía ser que no sea, o sea, en esa garantía extendida no esté cubierta la batería, sino que el celular lo compré con todo junto. O sea, los accesorios dice que serían batería y lo que es, o sea, auricular y cargador, dice así ahí. Y no dice nada que No, volvemos a que de alguna manera en esto creo que es mucho y muy grande la tarea legislativa que se debe hacer en estos momentos en donde de alguna forma las corporaciones avanzan sobre los derechos de los individuos de manera rapidísima y son pocas las defensas que hay, pero de alguna manera cuando uno la tiene hay que articularla. Vamos a seguir avanzando un poquito más con lo que es el tema de las funciones del Estado y nos vamos a ir a la potestad, que en el ejercicio de las funciones estatales, la administración está dotada de poderes jurídicos para poder cumplir con, por supuesto, dichos contenidos. Es necesario que la administración disponga de poderes o prerrogativas, denominadas en lenguaje técnico potestades. Hemos hablado de cuando decimos quién tiene la potestad, entonces suponga de que
queremos contratar un docente, ¿quién tiene la potestad en la facultad? El decano. El decano, dice acá el compañero. ¿Quién más opina que es así? Sí, docente del consejo. El consejo, dice otro compañero. ¿Quién más? Estamos sobre un ejemplo de potestad y arrancamos con una designación. Departamento. El departamento, dicen los compañeros. Pero para contratar un docente primero se tiene que abrir un concurso, porque tiene que llamar a concurso al docente para la materia que vaya a concursar antes de contratarlo. ¿Quién tiene la potestad? No estoy preguntando el mecanismo. De llamar a concurso el decano a través del departamento que solicite al docente. Bueno. Consejo directivo. Consejo directivo, dicen las compañeras. ¿Quién más? Bueno, vamos por lo que es la potestad. La potestad la tiene el consejo directivo, de nombrar a los docentes, tanto a través de lo que son los docentes interinos y lo que es el consejo departamental, lo que realiza es la propuesta de designación de los docentes dentro de lo que es el área que abarca cada uno de los departamentos. En distintas regionales existe lo que son los reglamentos de concurso para interinatos, en donde se realiza la selección de candidatos y después se hace la propuesta por parte del departamento al consejo directivo. El decano, y por eso la confusión, puede hacer de intermediario para dictar lo que es en un interinato la designación de un docente para que éste empiece a cobrar con una resolución a referéndum del consejo directivo. Pero la potestad la tiene el consejo directivo. ¿Se entiende? En el caso de un cargo docente, porque estamos hablando, no, en el cargo cambia después, depende del tipo de personal que sea. Claro, depende del tipo. Arranqué con el tema del docente. En el caso, suponte de que contratás así a docentes de posgrado, ¿quién tiene la potestad ahí? ¿Sí es el decano? No. Toda la actividad que tenga que llevarse adelante tiene que ser aprobada por el consejo directivo. Así es como lo dice el estatuto. O sea, en las condiciones que están. Lo que pasa que todo depende. Si vos tenés una actividad en donde de alguna manera, supongamos, es una actividad de extensión y no es una actividad curricular, puede ser que la realice el contrato el decano. En otra situación, porque estás contratando a nivel personal, o sea, estás haciendo un contrato de locación de obra o locación de servicio, pero no es un contrato que tenga que ver con la actividad académica de la regional. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Seguimos bien? 52 minutos, falta poquito para terminar, pero avanzo un poquito más. Bueno, dentro de la potestad la podemos clasificar en la potestad reglamentaria, potestad sancionatoria, potestad imperativa, potestad ejecutiva y potestad jurisdiccional. Vamos a tenerla bien en cuenta. La potestad reglamentaria es la posibilidad de dictar reglamentos administrativos de alcance general que se traducen en situaciones impersonales y abstractas. En esta podríamos decir de que una potestad reglamentaria de esta característica es la que tiene el Congreso de la Nación. La potestad sancionatoria es la que ejerce el poder disciplinario o correctivo. Vamos, por ejemplo, potestad reglamentaria. ¿Dónde la veríamos nosotros la potestad reglamentaria en nuestra universidad? ¿Y el Consejo Superior? Puede ser. Consejo directivo. Pero limitado a lo que es Paraná únicamente. Bueno, tenemos que, por excelencia, es para que rija dentro de la universidad el Consejo Superior. Y podría dictarse algún reglamento, como ser el de funcionamiento del Consejo Directivo, por parte de las regionales, el Consejo Directivo de las regionales. Cuando vamos a la potestad sancionatoria, que es la que ejerce el poder disciplinario correctivo, ¿a dónde vamos? ¿Quién tiene la potestad sancionatoria? Decano. Muy bien. ¿Y quién más? El consejo directivo. Académico.
Por consejo directivo. Y el consejo directivo, porque todas las cuestiones que tienen que ver con el reglamento de estudio o el juicio académico a los docentes lo resuelve el consejo directivo. Muy bien, los que respondieron por el consejo directivo. Vamos. La potestad imperativa, que importa dictar órdenes revestidas de imperium en la relación jerárquica, la posibilidad de hacer prevalecer su opinión o criterio mediante decisiones, órdenes circulares o instrucciones. ¿Quiénes pueden tener o encuadrarse dentro de esta potestad imperativa? Los secretarios pueden ser. Consejos departamentales. Vamos. Vamos que este es fácil. El decano. Ajá, ¿quién más? Secretario administrativo y académico. Hablen fuerte y sin miedo, están tan temerosos. Secretario administrativo y secretario académico. Bueno, voy a empezar a decirles que de última, dentro de lo que es la potestad ejecutiva, la tiene todo aquel que tiene personal a cargo. O sea, podemos hablar de que, qué sé yo, con un cargo de jefe de división, depende del lugar en que se establezca, y tiene personas a cargo, ya está cumpliendo una potestad ejecutiva. También la va a tener el jefe de departamento, la tiene un director de área, la tiene un director general, la tiene un secretario, la tiene por supuesto los decanos y la tiene el rector, como así también la tiene el consejo directivo y la tiene el consejo superior. De alguna manera, en esto lo que tiene que ver está involucrada la vía jerárquica, en esto. ¿Y qué dice? La potestad imperativa es la que se tiene para dictar órdenes revestidas de imperium en la relación jerárquica, la posibilidad de hacer prevalecer su opinión o criterio mediante decisiones, órdenes, circulares o instrucciones. La potestad ejecutiva, que surge la necesidad de ejecutar los actos y los hechos que ésta realiza en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de la ley y los reglamentos, actos de investigación, información, dirección, impulsión, vigilancia, coacción. ¿A quién podríamos poner ahí? Decano. Esta es más fácil todavía. ¿Estaríamos igual que en la anterior? No. Leemos de vuelta. Surge de la necesidad de ejecutar los actos y los hechos que realiza el Estado en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de la ley, los reglamentos, actos de investigación, información, dirección, impulsión, vigilancia y coacción. Es sencillita esta. Secretaría Administrativa. No. Cada uno de los agentes de la administración pública. Cada uno. Más bajo. Porque es quien ejecuta los actos y los ¿Quién hechos. ejecuta los actos? Se me durmieron, Vamos con la potestad jurisdiccional, la que cuenta para resolver los reclamos que se formulen por parte de los administrados por actos propios o por actos de autoridades inferiores, tomando intervención por medio de actos administrativos. Y ahí, ¿a quién ponemos? Vamos, chicos. El decano. Está fácil. ¿El gremio? Potestad jurisdiccional. Para resolver los reclamos que formulen los administrados por actos propios o por actos de autoridades. Estamos hablando... El gremio no es el Estado. ¿Los jefes de área serán? No. Jefa de área. Quien tenga la potestad de dictar un acto administrativo. Estamos ahí en la potestad jurisdiccional, que tenemos a quien pueda dictar un acto administrativo. Como dice el compañero, vamos a esto. Si viene el convenio de trabajo, dice de que quién puede poner un apercibimiento. Hasta los niveles de dirección. ¿Lo tienen claro ahí? Entonces el convenio colectivo de trabajo nos dice dónde puede empezar. Generalmente cuando alguien hace un reclamo sobre lo que es la potestad jurisdiccional, tiene que ver con que el primero que la jurisdicción se reclama ante quien dicta el acto y posteriormente las instancias superiores. Pero puede en lo jurisdiccional un
decano, secretario, director, imponer una sanción a alguien fuera de su regional, ¿tiene competencia? No tiene competencia. No. ¿Y qué competencia estaría involucrada ahí? No. Jurisdiccional. Y allá, ¿cómo? Vamos. La territorial. La territorial, o sea, están en las condiciones de acuerdo a lo que establecen los reglamentos, pero hay una territorialidad que nos dice de que hasta dónde abarca cada una de las regionales el ámbito de influencia, hasta dónde llega. Entonces, en Paraná no llegamos con el decano que pueda dictar acto en Santa Fe, ni el de Santa Fe en Resistencia, y así, o sea, la jurisdicción está acotada de alguna manera también en el ámbito de lo territorial cuando tenemos un ente administrativo como es el nuestro, en donde a no tener una centralización estamos dispersos y muchas de las funciones se repiten en distintos ámbitos territoriales. Bueno, llegamos al momento de despedirnos y para mañana lo vemos a esto y seguro que me van a llenar de ejemplos, va a ser un día viernes entretenidísimo en donde todo el repaso de lo que dimos hoy me van a llenar de ejemplos y me van a traer, así que la voy a pasar de 10 con ustedes el viernes arrancando el fin de semana. Así que lo único que les pido es que sigamos viendo esto, vamos a charlar más sobre la competencia y la función del Estado, porque esto tiene que ver mucho con nuestro trabajo y es necesario que lo tengamos muy, pero muy presente. Así que desde ya, agradecido, nos vemos mañana y por supuesto no dejen de repasar el derecho, que para ustedes debe ser la cátedra más linda que tiene. Hasta mañana. Nos vemos hasta mañana.